primer curso latinoamericano de actualización en ginecología oncológica. Esta noche tenemos el importantísimo tema de actualidades en cirugía en cáncer de mama. Y sabemos, todos los que estamos aquí, que desde tiempos inmemorables el cáncer de mama había sido tratado quirúrgicamente. Fue hasta 1890 cuando William Halsted y Meyer describieron mediante el método científico el procedimiento quirúrgico de la mastectomía radical, bajo el precepto de que todo tejido que se viera sospechoso de cáncer de mama debía ser removido. Y esta técnica quirúrgica estuvo vigente durante aproximadamente 100 años hasta que Patey empezó a hacer modificaciones a esta mastectomía y se encontró la mastectomía radical modificada como parte del tratamiento. Fue hasta los 70 cuando empezaron, ya con el advenimiento de la oncología médica, la quimioterapia, la radiooncología con la radioterapia, estos tratamientos permitieron que se empezaran a llevar a cabo cirugías conservadoras de la mama y obteniéndose los resultados que ya todos conocemos, que cada vez han sido más prometedores y más satisfactorios. Las actualizaciones en el transcurso de los años han sido muchísimas y es por esto la importancia de este tema la noche de hoy. Me voy a permitir presentarles a la coordinadora de la plática de actualidades en cirugía en cáncer de mama, la doctora Magali Peña, ginecóloga oncóloga en Monterrey, México, una doctora con una participación activa en la Sociedad Médica de Oncología, en la Asociación Mexicana de Mastología y en el Colegio Mexicano, de Ginecología Oncológica. Muchos de ustedes ya la conocen y cedo en este momento el micrófono. Discúlpenme, nada más voy a hacerles un anuncio. El anuncio del día de hoy es que el link de asistencia estará apareciendo en el chat y quedará fijo únicamente durante la sesión. Es por eso que los invito a verificar de forma constante el chat de la sesión de Zoom y de la sesión de YouTube para que puedan registrar su asistencia. De esta manera quedará la asistencia del día de hoy registrada. Y una vez más, les recuerdo que para lograr su certificado y su constancia del módulo es necesario cumplir con el 80% de las asistencias registradas en los links que estaremos enviando durante la sesión. Les repito, el link de la asistencia quedará únicamente activo durante la sesión del día de hoy. Y sin más preámbulo, cedo el micrófono a la doctora Magali Peña, quien nos va a presentar al ponente esta noche. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenas noches a todos. De verdad, estoy muy agradecida con el comité organizador y pues sin más preámbulos, es para mí un honor presentar al doctor Rogelio Robles Morales. Pues él es ginecólogo oncólogo, él es especialista egresado del hospital de alta especialidad La Raza. Él es Nos va a también... presentar al ponente esta noche. Por favor, si pueden silenciar sus micrófonos. oncológica. Él tiene un doctorado en investigación en ciencias clínicas y transnacionales en la Universidad de Arizona. Él es sinodal actualmente del examen del Consejo para la Certificación en Oncología. Él es maestro de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología y él actualmente radica en la ciudad de Nogales, Sonora, México. Y el día de hoy nos va a deleitar con este tema que es para nosotros súper interesante, que es actualidades en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Adelante, Rogelio. Listo, perdónenme, es que necesitaba que me hicieran unmute. Pues muchas gracias, Magali, por la presentación. Tengo el gran honor de estar aquí frente a ustedes. Les confieso que siempre tuve yo el deseo de que invitaran a dar una plática como esta y ahora que me tocó, estoy un poco nervioso. Estoy un poco nervioso porque entiendo la importancia que hay detrás de este tema y permítame iniciar agradeciendo al comité organizador, en especialmente a mi amiga la doctora Yasmín Ballesteros, perdón,
por acordar la invitación y por supuesto a Magali por su presentación. Y es un honor para mí estar en este primer curso latinoamericano de actualización en ginecología oncológica. Y sin más preámbulo, pues voy a hablar con ustedes acerca de la actualización del tratamiento quirúrgico de la mama. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés para dar esta plática. Mi interés personal siempre será con el propósito de hacer difusión y concientización sobre el cáncer de mama. Y es por eso que inicio con la siguiente cita de Joanna Moorhead. Ella es una mujer, una escritora británica que tuvo que enfrentar el cáncer de mama y que escribió unos pasajes de reflexión sobre su batalla contra el cáncer. Y uno de los datos que más me llamó la atención fue cuando menciona que contra el cáncer ella se sentía capaz de vencerlo, pero no con el perder su mama. Y es que ella refiere que, que siempre ha amado sus pechos y que son esenciales para su identidad, que son una parte muy importante pues, de su sexualidad y que le ha dado pecho a sus 4 hijas por 3 años, y que su gran temor era sentirse disminuida por una mastectomía, nunca más sentirse completa o verdaderamente confiada o cómoda consigo misma. Si una estudiosa como Joanna Moorhead, que tiene todos los a su mano, cuestiones económicas, viviendo en un primer mundo, se enfrenta a esta situación emocional tan complicada, entonces, ¿dónde quedan nuestras pacientes en Latinoamérica? Es por eso que el día de hoy vengo a compartir con ustedes un poquito sobre las bases de la cirugía de mama, los nuevos conceptos que quisiera yo compartir con ustedes, hablar sobre cómo cada mujer tiene un tratamiento único, el manejo axilar a la medida y las nuevas herramientas que yo estoy utilizando en mi clínica que quisiera compartirles. Como ya bien lo mencionó Jazz, pues a final de cuentas, los antecedentes primarios que tenemos sobre el cáncer de mama es la teoría de Halsted, un tumor primario que de forma muy sistematizada se va a diseminar y a metastatizar y hará metástasis por contigüidad. Pero aún a pesar de quitar gran parte del tejido mamario y los músculos pectorales mayor y menor y niveles axilares amplios, pues seguían muriéndose las pacientes. Y a pesar de las modificaciones de Patey, quitando solo el pectoral menor, niveles 1, 2 y 3, y después la mastectomía radical modificada de Madden, pues a final de cuentas seguían muriéndose las pacientes. Y fue entonces como Fisher arroja lo que algunos llaman el modelo predeterminista de Fisher. Es que desde el inicio la paciente tiene una enfermedad sistémica y que las células malignas se diseminan de forma desordenada y por consecuencia nace la hipótesis de que las variaciones en la terapia local y regional probablemente no cambien sustancialmente el pronóstico de vida de nuestras pacientes. La enfermedad metastásica depende de una cinética celular muy compleja, un equilibrio huésped-tumor, mecanismos hormonales e inmunitarios y no a la cirugía que le hagamos. Y dicho mejor por Fisher, en Dios confiamos y todos los demás que me muestren la evidencia. Y fue así como estos dos rockstars de cirugía de la mama, Veronesi y Fisher, se lanzaron a hacer los primeros ensayos clínicos sobre la cirugía conservadora de mama que cambiaron el paradigma por completo para todos los que tratamos el cáncer de mama. La hipótesis central era que el tipo y la extensión del tratamiento local y regional no afectan significativamente la supervivencia y ahí salieron varios sinónimos. Se lanzaron estos ensayos clínicos tratando de demostrar con objetivos primarios que la supervivencia es equivalente a mastectomía, que la tasa de recurrencia local es aceptable y que el resultado cosmético debe de ser aceptable para nuestras pacientes. No voy a hablar de todos los estudios primarios o de estos a indagar en profundidad, pero quiero nada más recalcar el año que se publicó el seguimiento a 20 años. Desde el 2002 nos queda claro, basados en la mejor evidencia disponible, que la cirugía conservadora de mama es igual, por lo menos igual de efectiva que la mastectomía radical modificada. Veronesi comparó su cuadrantectomía con una técnica muy particular, cuadrantectomía de Veronesi, más disección radical de axila y RT contra mastectomía radical modificada, y Fisher, lumpectomía más DRA, lumpectomía más DRA más radioterapia y mastectomía radical. Los resultados de Veronesi fueron no diferencias en sobrevida global, no diferencias en carcinoma en mama contralateral, no diferencias en metástasis a distancia ni nuevos primarios. Lo que sí reportó fue una mayor recurrencia ipsilateral. Sin embargo, cabe señalar que encontraron 30 recurrencias locales de 352 pacientes, lo que habla de más o menos un 8%. Pudiéramos decir que para prevenir 8 recurrencias locales tendríamos que quitarle el pecho a 100 mujeres, de las cuales de estas 92 no presentarían recurrencia local. Pero además vale la pena también mencionar que ahora, en la actualidad, entendemos mejor los márgenes.
tenemos mejores conceptos de la terapia sistémica, de su efectividad y duración. Para empezar, es diferente a la que utilizaron esos estudios. Por consecuencia, ahora se estima que el riesgo verdadero de una recurrencia local es del 2% a 10 años. Y como vemos aquí también muy importante, no hay diferencias en la sobrevida a pesar de tener mayor recurrencia local. Fisher, en sus resultados, señala que no hay diferencias, no hay inferioridad ni diferencia significativa en sobrevida libre de enfermedad, en sobrevida libre de enfermedad a distancia, ni en sobrevida global. Ellos, si no comparan la recurrencia local de mastectomía contra la lumpectomía, pues consideran que no es propio estadísticamente comparar a alguien que conserva su tejido mamario con alguien que se le extirpa la mayoría. Lo que sí es que demostró que las pacientes sin radioterapia tenían mayor recurrencia local. Y entonces, las pacientes con radioterapia a 20 años presentaron solo 78 eventos de recurrencia local en comparación con las que no recibieron radioterapia. Y en cuanto a periodo libre de enfermedad, periodo libre de enfermedad a distancia y sobrevida global, no hay diferencias significativas. Por consecuencia, el estándar aquí confirmado es cirugía conservadora de mama más radioterapia a la mama. Algunos estudios nuevos nos hacen preguntarnos si hay una mejor sobrevida en las pacientes que conservan su pecho en comparación con las demás. Y desde el 2013, un número creciente de estudios en los Estados Unidos y a nivel internacional, y de nuevo no voy a indagar en ellos, han asociado la cirugía conservadora de mama con una mejor sobrevida global en comparación con la mastectomía, sin importar la edad, sin importar la etapa, sin importar las características del tumor ni el subtipo molecular. Sin embargo, es importante señalar que la gran mayoría de esos estudios son de tipo observacionales y no experimentales, recordando que estos pueden sobreestimar el efecto y que no están hechos para resolver esta interrogante. Lo que sí es que esta revisión sistemática de 1.500.000 pacientes incluye 6 ensayos clínicos y reportan que vale la pena mencionar que este pudiera ser un beneficio real. Seguramente no tendremos ensayos clínicos realizados en nuestra época para contestar esta pregunta. Lo que sí ya sabemos es que por lo menos es igual de efectiva que la mastectomía. ¿Y qué pasa con la cirugía conservadora después de la quimioterapia? Yo escuchaba antes que cuando quería yo empezar con cirugía conservadora de mama me decían, es que va a quimioneo, entonces es un localmente avanzado, la paciente no va a cirugía conservadora de mama. Pues claro, no lo voy a mencionar mejor yo que nuestra ponencia magistral la semana pasada, pero en los ensayos clínicos donde se demostraron los beneficios de la quimioterapia adyuvante, había mujeres que fueron sometidas a cirugía conservadora de mama. Y los estudios retrospectivos y cortes prospectivas también nos han demostrado que la cirugía conservadora de mama posterior a quimioterapia adyuvante no ofrece ninguna diferencia en sobrevida global que la paciente con mastectomía. Es por hoy una realidad para pacientes con localmente avanzados. Entonces los invito a analizar las teorías previas que eran de máxima tolerancia al tratamiento de nuestras pacientes, al mínimo tratamiento efectivo a la que las pacientes deberían de someterse. Y les presento el nuevo concepto de indicaciones de contraindicaciones, de conservación mamaria. Esas son las las contraindicaciones actuales de por qué no conservar la mama. Primero, imposibilidad de obtener márgenes negativos. Segundo, carcinoma inflamatorio de la mama, pues no hay estudios que respalden su seguridad. Microcalcificaciones malignas difusas en mamografía. No contar con RT o contraindicación para recibirla. Rechazo explícito de la paciente y el embarazo que requiere radiación durante esta etapa. Todo lo demás, escúchemelo bien, todo lo demás no es contraindicación para conservación de la mama. No importa la edad, no importa la multicentricidad, no importa el subtipo histológico ni la afectación local, ni todo lo que ustedes pueden leer ahí, esos no son contraindicaciones. Antes mencionadas contraindicaciones relativas realmente señalan la incapacidad de uno como cirujano de ofrecerle a la paciente la cirugía conservadora de mama. Y nosotros ya sabemos en la actualidad que las pacientes, incluso posterior a quimioterapia adyuvante, y incluso en pacientes con tumores multicéntricos, que si ofrecemos los conceptos oncológicos apropiados, no impactarán nuestra cirugía en la sobrevida global de nuestra paciente. Tendrá una cirugía oncológicamente óptima. Y por eso quiero señalar ahora lo que yo denomino en esta plática cirugía de mama en la actualidad. Pero lo que más quiero decir es lo que el cirujano actual debiera de saber hacer. Y es que el concepto es la excisión completa del cáncer mamario con margen de tejido normal circundante. Ese es el concepto de cirugía conservadora de mama.
Si lo analizamos claramente, una mastectomía, pues claro que es la excisión completa del tumor de mama, pero con un montón de margen de tejido mamario sano circundante. Por consecuencia, debiéramos de ser capaces ante un tejido mamario de remodelar y de ofrecer este concepto central con seguridad a nuestras pacientes, tomando en cuenta lo más importante de todos, que es la mujer. Nosotros hacemos una cirugía de mama que debe centrarse en la mujer, no en el tumor. Por consecuencia, debemos de ofrecer menos radicalidad y más remodelación. Nosotros no curamos un cáncer, curamos a una mujer. No tratamos un tumor, tratamos a nuestras pacientes. Como punto tal vez más segundo importante es que debemos de ser capaces de ofrecer calidad de vida, no nada más curación. Ya estamos lejos de aquellas etapas donde decíamos, pues ya está curada de cáncer, con eso es suficiente. Claro que no es suficiente. Nuestro objetivo como cirujanos debe de ser menor radicalidad, menos mastectomías y menor linfedemas en nuestra serie, en nuestras propias cortes, ofreciendo mejor calidad de vida. El cirujano actual debe de comprender que la mama no es un órgano homogéneo. Hay zonas con más glándula mamaria, como las observadas aquí en azul, que otras zonas. Hay zonas que son convexas, hay zonas que son cóncavas, y que dependiendo del sitio donde esté el tumor y la resección que yo haga, la deformidad que le dejaré a la paciente y por consecuencia saber que tengo que hacer un abordaje distinto dependiendo de dónde está ese tumor mamario. Y el otro concepto que el cirujano de mama debe de comprender es que la piel es solo un envoltorio. La piel no le pertenece a la glándula mamaria. El único componente que le pertenece a la mama es el pezón. El resto es piel, como toda la piel del cuerpo. ¿Y por qué señalo esto importante? Porque no importa lo que yo haga debajo de esa piel. Si al final yo logro acomodar esa piel de la forma apropiada, yo cumpliré con los propósitos oncológicos, pero le haré un procedimiento a la paciente que tenga mejor remodelación y menor secuela cosmética. Por eso tenemos nosotros que individualizar nuestros tratamientos. Hay una cirugía específica para cada mujer y otorga un beneficio único. Y nosotros tenemos que preocuparnos por ofrecer márgenes quirúrgicos suficientes, hacer un adecuado estadiaje axilar, no exponer a nuestra paciente a retrasos para el resto de las terapias ayudantes de nuestra paciente. Esto puede ser asociado a comorbilidades o algunas otras cosas ajenas o a ámbitos sociales. Y por supuesto, menos secuelas funcionales y cosméticas. El cirujano de mama debe ser capaz de ofrecer un tratamiento individualizado con múltiples posibilidades técnicas y por supuesto, tener bien claros los principios oncológicos de márgenes libres y estadificación axilar apropiada. Sin más, pasa lo que yo llamo cirugía conservadora de alta calidad o una cirugía conservadora sin deformidad. Para simplificar estos conceptos, yo tengo de un lado el criterio oncológico de mi paciente y del otro lado el análisis estético funcional de lo que le quedará a mi paciente después de que yo la opere. Eso está determinado por el volumen extirpado, el tamaño de la mama y la localización del tumor. Y de ahí tengo yo 3 resultados posibles. Cirugía sin deformidad, cirugía conservadora con deformidad y mastectomía. Es nuestro deber como cirujanos oncólogos actuales, cirujanos de mama actuales, saber que lo único que debemos de ofrecer es conservación sin deformidad o cirugía oncoplástica. Y por eso voy a ofrecerles yo un poquito de ejemplos de los 2 procedimientos que yo considero que son indispensables en las herramientas técnicas del cirujano de mama. Empezando por lo que se llama más bien mamoplastía central. Ojalá alguien pudiera borrar esta línea que alguien me hizo favor de hacer. Mamoplastía central. Este concepto, también llamado mamoplastía de abordaje circular, algunos le llaman round block, dependiendo de dónde lo han leído o lo han aprendido, pero ofrece una tumorectomía sin deformidad local y con una cicatriz de baja visibilidad. La técnica quirúrgica menciona que tenemos que hacer un halo por 1 centímetro alrededor del pezón, posteriormente hacer la desepitelización de ese tejido, y esto nos dará una ventana de entrada amplísima para hacer la tumorectomía que yo desee con los márgenes amplios. Después de que yo hago esto, tomo la piel, el borde de la piel, y me introduzco detrás de ella, y entonces diseco el borde, despegando la piel, que recuerden, es solo un envoltorio, de la glándula mamaria, con el propósito de yo exponer lo mejor posible y poder alcanzar la localización del tumor forma de un túnel. Vean aquí en este ejemplo de aquí del borde inferior a la derecha,
cómo un edificio que parecía tener 3 centímetros de diámetro, 4, ahora se vuelve casi de 8. Esta mamoplastía central nos permite acercarnos a cualquier lesión en un radio de más o menos 6 centímetros lejano del pezón, con la posibilidad de hacer una tumorectomía, jalar mama de un lado y mama del otro y cerrar el defecto cosmético y posteriormente cerrar el defecto mediante una jareta y acomodar el pezón en su sitio apropiado. Esta mamoplastía es una mamoplastía de reducción. Sin embargo, en cáncer es una mamoplastía de reducción adaptada al tumor de la mama. De donde yo sea que quite tumor, entonces haré más pequeña la mama con el propósito de ofrecer márgenes libres de enfermedad. ¿Y qué obtengo haciendo esto? Pues obtengo resultados como estos, resultados cosméticos adecuados en una mama radiada con poco efecto de deformidad post-RT. Y pudiéramos pensar, bueno, es una mama mediana sin poca ptosis, pero ese resultado será el igual en una paciente con alto volumen, una paciente con mucho volumen mamario, con una lesión no palpable, que tuvo una localización mediante arpón necesaria, pues no se encontraba la lesión y eran calcificaciones, y el resultado cosmético es bastante aceptable. En tejidos mamarios de tumor palpable, en sitios lejanos, también ofrece un resultado adecuado y claro, en pacientes jóvenes tiene siempre cabida esta mamoplastia central, pero yo creo que lo más importante para este abordaje son los siguientes dos grupos de pacientes. Pacientes a las que tienen alto riesgo de complicaciones, como comorbilidades asociadas, obesidad, amplia glándula mamaria. Yo tendría que pensar que cosméticamente a esta mujer probablemente le favorecería una mamoplastia de reducción. Sin embargo, ¿me va a atrasar el tratamiento de la paciente? ¿Es la técnica más sencilla a ofrecerle? ¿Qué complicaciones puede tener con sus comorbilidades? Y si verdaderamente la expectativa del resultado cosmético mío con una mamoplastía es igual al de ella o ella estará contenta con eso. Pero todavía más importante, en las pacientes de mama de glándula mamaria pequeña. Esas pacientes que en algún otro momento, por relación mama-tumor, eran candidatas a mastectomías, podemos ofrecerles una remodelación apropiada y aunque tenga una glándula mamaria pequeña, tener un resultado cosmético adecuado. Y evitaremos esto, evitaremos deformidades en tumorectomías, deformidades que no solamente son perceptibles de que pudieran cubrirse, pero además que generan secuelas como un linfedema importante. El segundo es la mamoplastia vertical, de rama única o doble rama, que ofrece el concepto de planificación y remodelación oncoplástica. Casi todas las pacientes debiéramos de iniciar sabiendo que tendrían que utilizarse en pacientes con áreas de alto riesgo de deformidad, resecciones extensas como multi y multicentricidad de multifocalidad, tumores centrales de la mama o en pacientes con gigantomastia. Y para planear esta cirugía debemos saber que la mamoplastia vertical de una rama fácilmente se convierte en una doble rama con ramas horizontales en pacientes que tienen una ptosis prolongada o que el polo inferior termina siendo bastante grande. Pero ¿por qué me gusta esta técnica a diferencia de cualquier otra de oncoplástica? Bueno, primero porque aprender todas las demás técnicas es complejo, pero yo creo que podemos evitar o con estas dos técnicas abordar casi el 80-90% de todas nuestras pacientes. Esta técnica nos permite reconocer que el pezón está seguro mientras tú conserves las ramas que vienen de las perforantes de la mamaria interna, de la torácica superior, de la tóraca dorsal y no de la piel. Yo puedo quitar el polo inferior completo y mientras mantenga el pezón irrigado por esas perforantes superiores, el pezón estará a salvo. Y puedo quitar todo el borde superior o cualquier área que yo quiera borde superior y mientras tenga el pedículo inferior seguro, el pezón estará a salvo. Por eso, sin importar dónde esté el tumor, si yo quito aquí, puedo remodelar para cerrar este defecto. Si yo quito acá arriba, puedo subir el polo superior eh, para resolver el defecto. Si quito en zonas de alta complejidad, puedo jalar la mama de un cuadrante a otro y después cerrar el envoltorio mamario para no tener secuelas. Y entonces podemos ofrecer a pacientes con tumor de alto riesgo de deformidad, como esta paciente con un tumor pilodes benigno múltiple, con múltiples tumores de mama de aspecto mesenquimatoso, que tiene una gran deformidad. Planeamos un patrón de vertical de mama de rama única y quitamos el filodes junto con otros tumores que tienen que ser analizados por completo. Recuerden, filodes benigno. Y entonces, a la hora de la remodelación, me doy cuenta que la rama vertical está muy prolongada y no le ofrecerá un adecuado resultado cosmético.
entonces la convierto en una vertical de doble rama. Se convierte en una vertical de doble rama que acostada, que cuando la paciente la sentamos, observamos un resultado cosmético bastante aceptable para una paciente que probablemente al quitarle todos esos tumores, alguien la pudiera haber condenado a una mastectomía simple. También tenemos a pacientes con tumores central de la mama con riesgo de compromiso del pezón, sin posibilidad de ofrecer margen superior o margen superficial, perdón, donde hacemos la planeación y quitamos el pezón junto con el tumor central y hacemos una remodelación del nuevo pezón con la técnica de Grisoti. Y tenemos aquí la mama expuesta con una simetrización que yo utilicé el mismo polo superior, asegurando mi pezón con una rama inferior, con un pedículo inferior, perdón. Y vemos aquí cómo, de nuevo, la piel es solo un envoltorio. Yo tengo la glándula mamaria completamente expuesta y me permite que después, a la hora de la remodelación, a la hora que yo la siente, acomodar como yo quiera ese envoltorio mamario y ajustar la cosmesis a la paciente para que el resultado sea como este. Un resultado que una paciente con un tumor pegado al pezón, retroareolar, condenada previamente a mastectomía, no solo tenga una reconstrucción adecuada, de remodelación adecuada de su mama, sino una simetrización que a lo largo del tiempo permanece con adecuado resultado cosmético y que posteriormente podemos ofrecer un tatuaje 3D que, aunque el paso del tiempo sí tendrá estragos en la mama sana, como una ptosis más pronunciada en comparación con la mama radiada, pues a final de cuentas es un resultado cosmético muy aceptable. También para pacientes con tumor multicéntrico. Aquí tengo esta paciente que fue a quimioterapia neoadyuvante. Ay, discúlpeme. Que fue a quimioterapia neoadyuvante y que tenía un tumor no palpable bilateral. Por consecuencia, se puso un doble arpón. Si ven aquí, la paciente no va a ser simetrizada. Y esto es más un problema social en el ámbito particular porque se incrementan los costos del procedimiento de la simetrización. De nuevo, un patrón de rama vertical de doble rama, separado el envoltorio y logro a profundizar lo que yo desee. Quiero mencionar que esta paciente tenía una respuesta clínica e imaginológica completa. Por consecuencia, los arpones van dirigidos a este marcador intratumoral, como lo pueden ver aquí, y hacemos una resección con margen amplio, asegurando los mismos. Claro, enviamos a patología para asegurar los bordes y tenemos un resultado cosmético adecuado. Si bien esta paciente pudiera beneficiarse de una simetrización, a la hora de ella colocarse su ropa realmente no tiene un problema con el resultado actual. En pacientes con tumor de alto riesgo, y les presento este caso de una paciente con un tumor en cuadrante inferior interno, que por supuesto es alto riesgo de deformidad porque existe poca mama de la que podamos remodelar en esta situación. Y de nuevo hacemos una mamoplastia vertical de doble rama y entendiendo los preceptos de seguridad de mi pezón con un pedículo superior, yo hago una incisión horizontal y me traigo glándula mamaria del cuadrante inferior externo y lo roto hasta cubrir el defecto. Lo roto hasta cubrir el defecto. Y si bien el pezón se da un poquito la vuelta junto con la rotación de la mama, lo único que yo tengo que hacer es reacomodar el envoltorio glandular mamario para ofrecer esos resultados. De nuevo, al paso del tiempo se mantiene e incluso después de radioterapia ya tiene un resultado cosmético adecuado cuando probablemente por el sitio de la locación del tumor estaba destinada a una cirugía con deformidad. Igualmente en tumores multicéntricos de alto riesgo, en cuadrante superior interno, una paciente que es sometida a una mamoplastia vertical de doble rama, hacemos la remodelación jalando de cuadrante externo hacia el interno y finalmente hacemos la simetrización mamaria. Hago este hincapié aquí porque lo que sí hemos demostrado es que la simetrización mamaria mejora la calidad de vida. Sin embargo, de nuevo, en estas pacientes que tienen un problema social o económico, pues a veces es difícil simetrizar. Pero claro que no es lo mismo tener que someterla a una mastectomía porque no puedo simetrizarla. Porque el volumen mamario será de gran diferencia si yo le hago mastectomía y tendrá estragos a futuro. Ahora paso a lo que considero también es importante en la actualidad, que es la estadificación axilar a la medida. Por supuesto que el concepto de ganglio centinela todos lo conocemos muy bien. El concepto de ganglio centinela es la primera estación ganglionar del tumor, aunque en la mayoría de los casos es axilar, también puede ser de la mamaria interna o la infraclavicular. Sin embargo, ya sabemos que la técnica nos ofrece la posibilidad de usar coloide radioactivo, un colorante, incluyendo
el nuevo uso de verde de indocianina, que nos ofrece una concordancia del 94.4% comparado con Tecnexión 99. Y la técnica, aunque difiere un poquito dependiendo de dónde nos formamos, es la aplicación del colorante, el colorante periareolar, incluso en algunos centros se utiliza peritumoral, que este viajará al primer relevo ganglionar. Aquí en este ejemplo estamos usando verde de indiosanina y el equipo de la paroscopía, pues lo usamos para cánceres ginecológicos también. Y por supuesto, el azul patente, que la técnica está muy bien estudiada por nosotros y practicada por todos en Latinoamérica. Es bien claro que en pacientes T1, T2, T3, axila negativa, es decir, clínica, ecográfica, patológica negativa, es oncológicamente incorrecto realizar una disección radical de axila. Ninguna paciente con un CN0 en cirugía primaria debiera de ser llevada a una linfadenectomía axilar radical. Y si bien no tengo tanto tiempo para hablar de las secuelas o comparaciones, todos sabemos que hacer una biopsia de ganglio centinela ofrece menor tasas de linfedema sintomático en las pacientes en comparación con una linfadenectomía axilar radical. Lo que sí también no nos queda tan claro es si existe un lado terapéutico en la linfadenectomía. Hay quienes hablan en algunos congresos europeos de que deberíamos de medir la afectación axilar en carga tumoral alta y en carga tumoral baja, pero todavía no definimos bien esos conceptos. Por consecuencia, posquimio adyuvante, no hay un consenso claro, pero sí hay unas sugerencias que son bastante favorables y recomendadas por los líderes de opinión a nivel internacional. Por ejemplo, en pacientes que son clínicamente negativas, que van a cirugía y que posquimio neo se mantienen negativas, entonces el ganglio centinela es el procedimiento ideal. En caso de que el ganglio centinela tenga una afectación, pues como va a quimio adyuvante, se considera que esa paciente tiene mayor riesgo de recurrencia, se realizará una disección de axila radical. En pacientes con un CNF de una biopsia Trucut o Fine Needle Aspiration confirmado, que va a cirugía postcutáneo adyuvante, es decir, que después está en un postcutáneo YSN0, la paciente pudiera ir a disección axilar dirigida más ganglio centinela, o sea, técnica doble. La disección axilar dirigida es la colocación de un clip dentro del ganglio axilar. En caso de nuevo de que esto esté positivo, entonces deberá de someterse a una disección radical de axila. ¿Y cuál es la base de sugerir una disección axilar dirigida a más ganglio centinela? Pues es la tasa de falsos negativos y la tasa de identificación del ganglio previamente afectado. El ganglio centinela solo ofrece un 90% de tasa de identificación del ganglio previamente diagnosticado. La biopsia axilar dirigida ofrece un 90-93 y la combinación de ambas técnicas ofrece de un 87 a un 98% de tasa de identificación del ganglio previamente afectado. Y la tasa de falsos negativos, si vemos aquí, la combinación de ambas técnicas ofrece entre el 5 y el 6% de falsos negativos. Por consecuencia, parece una recomendación bastante apropiada. En pacientes con CNF1, que posteriormente se mantienen como un YSN1, esas pacientes tendrán que ir a disección radical de axila y después radioterapia dirigida a los campos axilares. A final de cuentas, nosotros tenemos poca evidencia que nos dé la seguridad de dejar a una paciente que tiene afectación ganglionar positiva sin realizar la disección radical de axila, en estos escenarios postquimioterapia no adyuvante. Aunque por supuesto ya hay algunos estudios corriendo que nos ayudarán a responder este interrogante. Cualquier escenario donde haya falla de la técnica de ganglio centinela postquimio neo, tendrán que ir a decisión radical de axila, como ya lo hemos visto en este caso. Igual en pacientes N0 clínicamente previos. ¿Cómo es que se colocan los tumores, los marcadores axilares? Pues bueno, es algo muy similar al tumor de mama, depende si es ultrasonográficamente visible, como usualmente lo es, el ganglio afectado. Entonces, después de un Trucut o de un Fine Needle Aspiration, se toma la colocación de un clip intratumoral, que posteriormente se puede ver en la cirugía, en la mastografía de seguimiento.
yo vengo aquí a recomendarles los únicos dos que yo he utilizado, que uno es el Xenomark Ultra Core, que es muy importante que tenga esta particularidad, que sea Ultrasound Enhanced. Ese yo lo utilizo para los tumores de mama y también para la axila, porque permanece la brillantez al ultrasonido y permite tal vez no requerir el uso de radiología para la colocación de clips, perdóname, de arpones, no solamente intramamarios, pero también axiales. Y bueno, el otro, el Ultra Clip Tissue Marker, que todos lo conocemos, que es el que usualmente se utiliza para los marcadores de mama. Y de ahí paso en este Xenomark a un uso más de lo que yo considero que es importante que el ginecólogo oncólogo aprenda a utilizar, que es el ultrasonido en cirugía de mama. La doctora Isabel Rubio, que es pionera en este tema en Barcelona, me tocó ver una clasecita de ella, más bien una cátedra de ella en un curso en Madrid, y fue cuando yo dije, bueno, si yo soy ginecólogo y mi formación primordialmente utiliza ultrasonido en todos los escenarios, ¿por qué no empezar a usar esto en lugar de una colocación de arpón? Si yo tengo la posibilidad de meter un ultrasonido a mi quirófano. Y si bien estoy en una institución donde también los radiólogos utilizan, perdóname, los anestesiólogos utilizan este ultrasonido para bloqueos guiados por ultrasonido, ahora llamado como regionalistas, pues tenemos la posibilidad de usarlo también. Y aquí les muestro este caso, donde tenemos un tumor no palpable, enfermedad multicéntrica, y me ofrece la posibilidad de localización y me ofrece mayor seguridad en márgenes. Aquí tengo a la paciente con una mamoplastia vertical de doble rama y tengo un ultrasonido identificando las lesiones. Y por supuesto que cuando yo haga la disección del tejido circundante, entonces tendré mayor seguridad. Y aquí vemos cómo tengo la pieza en la mama, que no escatimo en márgenes ya que voy a hacer una gran remodelación. Y aquí tengo la lesión primaria y la segunda lesión, las dos biopsiadas, y vemos aquí márgenes completamente amplios. Esa es la paciente de tumor multicéntrico de alto riesgo de deformidad, que afortunadamente tuvo un resultado cosmético apropiado. Y el segundo uso, que les confieso que solo tengo una paciente en el que he utilizado esto yo, es el Target Lymph Node Biopsy guiado por ultrasonido. Aquí podemos ver el ganglio, y yo le hice un BAF y le hice la colocación del clip intratumoral Ultrasound Enhanced, y pongo este ejemplo de una cómo es francamente maligno, pero también quiero mostrarles que desafortunadamente no tuvo una buena respuesta a la quimioterapia, y aquí en el tejido axilar sigue estando francamente positivo y vemos aquí el clip intratumoral en el borde superior. Le hicimos ganglio centinela también para completar las dos técnicas, pero esta paciente, al tener un ganglio positivo, terminó yendo a una disección radical de axila también. Por último, para dar paso a poder conversar con ustedes sobre cualquier interrogante que haya o, por supuesto, recomendaciones para mi persona en cuanto a mi práctica, pues tomaré un poquito de tiempo para hablar de la mastectomía que considero que debemos de hacer en la actualidad, que es dirigida a una reconstrucción mamaria. Ya es notorio que ninguna paciente que va a mastectomía debiera de irse de nuestro consultorio sin el potencial conocimiento de que puede reconstruirse y la planeación de la misma. Y es por esto que de todas las mastectomías que tenemos, yo creo que las más recomendadas para planear una cirugía de reconstrucción de mama es la Stuart dirigida a polo inferior y la ET invertida. Y ustedes dirán, bueno, ¿y yo qué si yo soy ginecólogo-oncólogo? Pues quiero que sepan que desde hace 2 años tengo una fundación que sin fines de lucros que reconstruye a pacientes de cáncer de mama en el norte del norte de Sonora, y tengo dos amigos, un amigo cirujano plástico que viene y me ayuda, y hemos notado que cuando nosotros dejamos el polo superior libre para la expansión de, por supuesto, el expansor, entonces el resultado cosmético es más favorable. Y aquí les muestro cómo una mastectomía Stuart dirigida al polo inferior, que significa que la cicatriz quedará en el polo inferior, dejando todo este polo superior libre para la posterior expansión, y el logo de nuestra fundación ofrecerá que tengamos mejor posibilidades de ofrecer una reconstrucción del pezón en el futuro, si es que la paciente lo desea, pero además tiene mayor facilidad de expansión, preservando el surco mamario similar a la mama que vamos a simetrizar, si es que es una cirugía de mama unilateral. Y por último, la mastectomía en T invertida. De nuevo, el objetivo es en pacientes que no tienen una tosis prolongada, que no podemos hacer una Stuart dirigida por inferior, ofrecer la posibilidad
de dejar el polo superior amplio para una posterior expansión sin eventualidades. A manera de conclusión, quiero volver a recalcar que estamos en la época de mínimo tratamiento efectivo. No estamos en la época de máxima tolerancia al tratamiento, aunque suene redundante. Y no importa qué procedimiento terminemos haciéndolo mientras tengamos los principios oncológicos, pero nos tiene que dar bien claro que no es lo mismo una imprudencia de prudente a una mastectomía quitando los músculos pectorales, no es lo mismo a una mastectomía radical modificada donde dejamos la cicatriz en un lugar donde pudiera afectarnos la cosmesis de la reconstrucción, no es lo mismo una paciente reconstruida con cicatriz en medio que tal vez nos impida reconstruir el pezón y por supuesto una paciente con una polo inferior limpio para reconstruir un pezón para esta paciente. Tampoco es lo mismo una cuadrantectomía realizada con la técnica de 1970 a una cuadrantectomía con una enfermedad en pico de perico, que tampoco es lo mismo a una cirugía conservadora con efecto funcional a una oncoplástica sin entrenamiento con defecto cosmético y funcional, a una paciente sin simetrización y no es lo mismo a una paciente con cirugía oncoplástica que ofrece la posibilidad al máximo de conservar la glándula mamaria para nuestra paciente. Sin más, pues agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho su atención, estoy yo a sus órdenes para cualquier pregunta, duda, observación que tengan y por supuesto para el diálogo sin ninguna duda. Pues nosotros también te agradecemos, Rogelio. La realidad es que tu plática fue muy enriquecedora y tocaste, yo creo, todos los puntos, la mama, la axila. Y pues tenemos muchas preguntas y comentarios del auditorio. Y yo también tengo otras preguntas que te quiero compartir. Pero bueno, empezando por, ¿tú qué opinas en la actualidad? Yo creo que, como tú bien mencionaste al principio, ya en la cirugía de cáncer de mama, pues cada vez nos vamos dando cuenta que hacemos menos y en los estudios recientes que estamos viendo ya un camino para tal vez omitir incluso el ganglio centinela. Pero bueno, específicamente de cáncer in situ, ¿tú realizas ganglio centinela? ¿En quién sí, en quién no? Sí, en toda la paciente con un alto riesgo de un microinvasor, la indicación es el ganglio centinela. Sinceramente, por las posibilidades que tengo yo en mis clínicas, no tengo resonancia magnética para hacer una evaluación apropiada de toda la posibilidad de microinvasor. Por consecuencia, a toda paciente que va a, a, a una cirugía conservadora de mama de carcinoma in situ o mastectomía simple, yo le ofrezco una biopsia de ganglio centinela. La biopsia de ganglio centinela ofrece prácticamente riesgos nulos si es bien utilizada y utilizamos las recomendaciones para prevenir complicaciones asociadas. Y sin embargo, si tenemos un microinvasor, le ofrece a la paciente no tener que volver a entrar a cirugía. En estos casos, ¿mandas el ganglio centinela a definitivo o a transoperatorio? Fíjate que yo nunca mando a una paciente el ganglio centinela definitivo. He escuchado a grandes ponentes, expertos en patología, decir tajantemente, incluso en el último congreso que tuve la posibilidad de saludarte y en mastología, que ella decía que no existe y no debiera de aplicarse el examen transoperatorio en ganglio centinela, pues nos impide al hacer el ultrastaging. Y por consecuencia, le explico muy bien a la paciente el riesgo que tiene ella de ser reintervenida, pero a final de cuentas, afortunadamente, muchos artículos nos avalan para apoyar la posibilidad de uno o dos ganglios positivos sin perjudicar su recurrencia axilar o sobrevida, ¿no? Ok, muy bien. Pues tenemos otra pregunta del doctor Amauri. Saludos al doctor Amauri. Y él nos pregunta, ¿cuándo tú decides simetrizar, Rogelio, a una paciente? Pues mire, yo de preferencia, les digo, cuando yo estaba en el IMSS, simetrizaba todas, porque tenía el apoyo de mi jefe de servicio que me daba la posibilidad de tener dos tiempos quirúrgicos, tenía yo dos R3 y un R4 rotando conmigo, y ahorita en particular me tengo que esperar a que juntemos fondos para meterlas junto con las cirugías reconstructivas que metemos cada año. Nosotros hacemos dos cirugías por año, dos
eh, eh, grupo de cirugías por año para reconstrucción mamaria con mis colegas cirujanos plásticos y entonces es ahí donde les voy a ofrecer esa posibilidad. Les platico que esta fundación no es patrocinada por nadie, las mismas pacientes son las que ayudan a buscar el dinero, yo pido patrocinio, etcétera, pero tenemos un evento muy bonito donde hacemos kermeses y hamburguesadas y todo este rollo. Entonces, ahorita desafortunadamente les ofrezco la cimentización en segundo tiempo porque no tenemos la posibilidad económica y solo trabajo yo en ámbito particular. Pero en la institución yo creo que debiera de hacerse sin ninguna duda en primer tiempo, a menos que tuviera muchísimo riesgo de complicarse y de yo perjudicar su tratamiento adyuvante a continuación. Y esta siguiente pregunta que yo creo que me parece muy interesante, sobre todo por la delgada línea entre que de repente, como tú bien dices, como ginecólogos, oncólogos, tenemos, o como ginecólogos en nuestra formación o en nuestra base hacemos muchas cosas diferentes y en ocasiones considero que también se pierde un poco el límite o la línea hasta donde debemos de llegar. Tú Ujú. ahorita me dices que estas cirugías con reconstrucción, con implantes, trabajas en equipo con un cirujano plástico. ¿Hasta dónde tú crees que es, digamos, debido nosotros, como en algunos lugares se hace, colocar los implantes o hacer esta función de cirugía plástica? Pues mira, yo creo que nuestro límite, y eso lo hablo de manera particular por mi entrenamiento, es la rotación de colgajos del dorsal ancho. Y por supuesto un DIEP, ¿no? Que no tengo ni siquiera he tenido la posibilidad de presenciar uno. En teoría, cuando yo fui con doctor Benigno, hicimos 6 dorsales anchos y después regresé a México y no hice ninguno más. Pero yo creo que todos aquellos implant-based, aquellos que tengan la posibilidad de ser de expansor e implante definitivo, lo podemos hacer nosotros. Nosotros conocemos muchísimo mejor la anatomía en muchos aspectos del pectoral y de la zona retropectoral y lo que necesitamos es práctica. Pero por supuesto que yo, a pesar de que ya he visto muchos con mi amigo, le mando un saludo al doctor Cristian Ramos, es muy hábil, no utiliza de hecho ninguna energía especial, solamente con su cauterio y los hace muy bien y hace muchas jornadas a nivel nacional. Yo no haría un dorsal ancho porque es, siento yo, el último rescate para ofrecer a una paciente post-RT de traerle un flujo sanguíneo nuevo y poderle reconstruir adecuadamente. Lo que sí me queda muy claro es que el paciente post-RT con un con un grosor muy pequeño del postmastectomía requiere un flujo sanguíneo nuevo y la rotación de un colgajo sería lo mejor para ella y ahí yo pondría mi límite. Todo el implant base, toda paciente que no va a ir a RT y toda paciente post-RT muchos años después con un buen colgajo para poner, un buen espesor para poner el implante, creo que nosotros pudiéramos hacerlo. Ok, y yo creo que también saber que incluso varias marcas de implantes, pues, de prestigio, solamente le venden los implantes a los cirujanos plásticos, ¿no? Y que al final del día se Ujú. tiene un papel legal y la formación en cuanto a cómo debes de medir el volumen que vas a aplicar para poder tener una mama contralateral simétrica, que no te sobrepiel, que no te haga un seroma y que al final del día pues son cirugías que no están exentas de complicaciones, ¿no? De hecho, Magali, yo creo que batallo más con estas pacientes a la hora de explicarles el resto de complicaciones por la alta tasa de complicaciones que tienen en comparación con una cirugía conservadora de mama. Y tal vez por eso soy tan pro conservación de mama y tan pro oncoplástica. Porque además de decirle que la alta tasa de la tasa de complicaciones tendrá que ser sometida a por lo menos 2 procedimientos quirúrgicos, si queda bien. Y en el ámbito de la legalidad o la no legalidad del asunto, yo quiero platicarles que afortunadamente también soy perito y he tenido la posibilidad de defender a algunos colegas oncólogos respecto a cirugías y casi nunca se habla de las competencias. Uno sí pone, ¿no? Yo me adiestré en cirugía laparoscópica, yo esto que el otro, pero lo que más tiene rigor es el expediente clínico, cómo hacemos nuestras notas. Mientras yo pueda convencer o demostrar que lo que hice fue correcto, no tendré ningún problema, no tendré problema alguno. Y también quiero que, por supuesto que entiendo lo de las marcas que algunas nos venden, yo por lo pronto, afortunadamente no he tenido ningún problema con eso de que me vendan expansores. Y en la última diapositiva que puse ahí sobre el Stuart dirigida a polo inferior, esta cirugía la hicimos Jazz y yo, y no nos ayudó un cirujano plástico y afortunadamente va, pero súper bien. Tú al principio, Rogelio, hablabas que la piel era como un envoltorio, ¿no? Que no formaba parte de la glándula mamaria como tal.
La doctora Karina Lepe, que también le mandamos saludos, nos pregunta aquí que cuál es tu opinión acerca del límite o el borde profundo o superficial positivo. Bueno, la afectación local de la piel nos obliga a excidirla. Eso está clarísimo. Pero el exhibirla no significa que la paciente no pueda remodelarse. Otra vez, si tengo un borde superficial positivo, lo que hay que hacer es quitar ese pedacito. Y me ha tocado. Yo tengo una paciente recientemente que tenía un tumor en el cuadrante superior externo muy cercano a la axila y decidí hacerle un abordaje axilar único y tunelizar hacia el tumor y el borde superficial salió positivo y tuve que hacer un uso de piel sobre el tumor y mandarlo a patología para asegurar bordes. Yo recuerdo mucho lo del envoltorio de la piel porque a manera de burla o de bullying, el doctor Benigno me decía que para qué, le decía yo, mandamos a patología y me decía, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres el envoltorio? Me decía. Porque acá estamos acostumbrados a mandar todo a patología, ¿no? Y entonces, pues ya después de leer sus libros te das cuenta que en efecto el componente de la glándula mamaria que queda pegado a la piel es mínimo y si no puedo cumplir con los márgenes superficiales, pues tendré que quitarlos. Al igual el posterior. Ahora, claro, a veces nosotros creemos que está amplio, pero si el patólogo dicta que hay positividad, no debemos de comprometer ningún margen con por el compromiso cosmético, ¿no? El principio ecológico siempre supera la cosmesis. Entonces, también creo que es como la misma pregunta del doctor Manuel Gallegos. Si tienes un margen superficial positivo, ya en un definitivo, ¿lo ampliarías? Híjole, qué difícil, qué difícil pregunta, porque usualmente el margen superficial positivo queda en otro sitio. O sea, cuando yo hago una cirugía ecoplástica, en la piel que está arriba del tumor, cuando yo remodelo, ya ni sé dónde está ese pedazo de piel. Ahorita que usted me lo menciona, hasta estoy pensando, a lo mejor le dejo un tatuajito de azul patente o algo, porque pudiera pasar sin duda. Ahora, he tenido la fortuna de que no me he enfrentado a esto y se me ocurre que no habrá evidencia al respecto, pero que sería una buena idea, así como marcamos el sitio tumoral para un bus RT, marcar con el mismo azul patente que utilizamos o el verde indioceanina a nuestra piel, donde estaba el tumor, para en dado caso de que salga positivo y yo me jale el envoltorio hasta abajo y el tumor que estaba acá, ahora la piel está acá, entonces yo poder hacer resección de ese tejido. Y la pregunta también del doctor Miguel Gómez. ¿Qué experiencia tienes tú realizando mastectomía preservadora de piel, conservadora del complejo areola-pezón y la reconstrucción inmediata con implante? Y aquí a lo mejor yo agregaría su pregunta, si a ti te limita el utilizar el implante y preferir mejor un expansor si tú consideras que esta paciente va a ir a radioterapia. Yo tengo nula experiencia con implante directo. Tengo dos casos de BRCA positivos con mastectomía preservadora de piel y pezón que van a expansor definitivo. Y eso tiene mucho que ver con la manera en la que yo me entrené para esto. Y las razones por las que utilizo eso es primero porque la mayor complicación de estas es la devascularización del pezón, la pérdida total del pezón. Y si tú lo enfrentas a un implante definitivo, es posible que sea, por lo menos teóricamente o empíricamente, mayormente afectado. En cambio, si la expansión es continua, ese tejido puede sanar. Tú puedes no expandir hasta que sane. Y la otra, que he tenido un defecto que no he podido corregir todavía, es que desafortunadamente casi siempre el pezón queda un poco bajo en comparación con lo que me gustaría que quedara. Y ojalá en otra ocasión pude yo compartirles una imagen de la paciente. Ella está encantada, pero sí casi perdemos el pezón. Estuvimos 2 semanas y media con el pezón casi necrótico y afortunadamente, y luego tuvimos una complicación y la tuvimos que meter a cambiar al lavado y el cambio de expansor. Y afortunadamente ahorita está bastante bien. De hecho, la mandé con un amigo mío cirujano plástico que le está haciendo lipoinfiltración para hacerle mayor volumen en el polo superior. Y una pregunta aquí también muy interesante del doctor Raúl Marín. ¿Qué opinión tienes tú del manejo de la axila, disección funcional de la axila? Si existe ese término. ¿Y qué opinas de la mastectomía porque no hay acceso a la radioterapia? Yo creo que esa es una Híjole. pregunta muy buena. Sí, la verdad desconozco el término de disección funcional de la axila. Les confieso que durante mi doctorado
estoy muy destinado a cáncer de cervix y a microRNA y otras cosas, y no conozco ese término. Y en la revisión que hice para apoyarme en estas series, no leí ese término. Además, se consideré que era más importante hablar de técnicas quirúrgicas que lo científico, digamos, porque pues, en ocasiones se pierde la posibilidad de hablar más de temas y te indagas en los artículos. No conozco el término, pero entiendo yo que pudiera ser relacionado como lo que mis maestros decían, axila baja, ¿no? Que quitar nivel 1 nada más porque el paciente es clínicamente negativo, y yo estoy completamente en contra. Yo pago 200 pesos por un azul patente y en ocasiones se lo regalo a mi paciente si no lo tiene, y es bastante fácil de hacer. La técnica, la curva de aprendizaje es bastante corta, y yo creo que debiéramos ofrecerlo, como lo mencioné, es oncológicamente incorrecto hacer división radical de axila de cualquier tipo a una paciente con un clínicamente N0. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón, se me olvidó. ¿Y qué opinas tú? Yo creo que en toda Latinoamérica tenemos el mismo problema acerca del difícil acceso o el retraso en el inicio de la radioterapia. Si tú tomas esta variable como algo que te haga pensar en mejor no ofrecérsela, o a lo mejor habrá pacientes en las que digas, en esta paciente puedo omitir la radioterapia, ¿no? Pues miren, yo, exactamente lo que iba a mencionar. Yo, afortunadamente, el paciente es de bajo riesgo de recurrencia, pues podemos pensar en que vamos a omitir la recurrencia. ¿Y qué es lo más común? Pacientes, a final de cuentas, de edad mayor, ¿no? Que tendrán un de bajo grado, una estirpe histológica de comportamiento más benévolo. Pero la estrategia que yo utilizaba, doctor, que con frecuencia era la quimioneo. Cuando tú das quimioneo, la paciente puede ser enviada a radioterapia con anterioridad, siempre y cuando tú tengas un buen contacto con tus médicos, con tus colegas oncólogo médico. Por ejemplo, ¿no? Mi oncóloga médica y yo somos muy cercanos, y cuando, incluso en particular, la paciente va a quimioneo en el IMSS, ella antes de ser operada ya fue enviada a radio onco. Entonces, hay una espera más o menos de 8 semanas para la cita de radio onco, pero cuando ella llega a radio onco, ya está operada. Entonces, aunque la hoja de envío dice una cosa, al radiodonco ya la recibe y ya dice, bueno, ni modo, vamos a ahora hacer la planeación de esta cirugía conservadora de mama. Desafortunadamente, no me ha tocado el caso. Creo que tendríamos que explicarle a la paciente a ver si ella asume el riesgo de no recibir radioterapia y tener, en el caso de, por ejemplo, Fisher, de las 620 pacientes que no recibieron RT, hubo 202 o 200 y feria casos de recurrencia local, es bastante alto. Pero claro, si ella asume el riesgo, a final de cuentas, ella es la que decide. Bien, a lo mejor también, pues como tú bien mencionaste, ¿no? Estos grupos de pacientes de más de 70 años, grado 1, tumores pequeños, entonces a lo mejor en ellas sí, sobre todo que son las que más Claro. se Esa, benefician. esa paciente que te platico, que salió la última foto de usamos el ultrasonido, que la Jazz me está ayudando, ese es un ductal infiltrante grado 1 y ganglios negativos, por supuesto, y tiene 72 años de edad, y el RT no la va a recibir y tiene como ven, un resultado cosmético bastante adecuado. Bien, déjame ver qué otra pregunta tenemos por aquí. Pueden enviar sus preguntas para que aprovechen toda la amplia experiencia del doctor Rogelio. Mm. Oye, si me permites, a mí me preguntan mucho de la onda de la multiplicidad y multifocalidad. Y pues a final de cuentas no tenemos estudios al respecto así contundentes que hayan sido diseñados para resolver esta pregunta. Sin embargo, en el Alliance Z11102 hay un grupo donde hay pacientes donde se le quitaron más de 2 tumores menores de 2 centímetros y no hubo una claro, un grupo pequeño, no hubo una significancia estadística en cuanto a recurrencia local siquiera, porque todas recibieron radioterapia total a la mama con boost en el sitio de cada tumor. Y la peculiaridad de ese grupo es que cada tumor tenía más de 2 centímetros de distancia del otro. Entonces, si bien tenemos pobre evidencia que lo respalde, sí hay que recordar que, como dijo Fisher desde 1967, el tratamiento local y regional parece no tener un impacto en la seguridad global de nuestras pacientes. Y como dice mi oncóloga médica, yo le tengo más fe a la quimioneo que ella. Yo creo que la quimioneo es la herramienta más importante para nosotros en México
para ofrecer radioterapias a tiempo, ofrecer cirugías conservadoras sin deformidad y que la paciente no tenga retrasos en ningún momento. Muy bien, hablando de lo que nos comentabas ahorita acerca de tumores multicéntricos, en estos pacientes se debe de otorgar un boost en los diferentes sitios donde se resecó el tumor o es radioterapia completa la mama. Pues en esta Alliance se hizo RTA a la mama y se dio un boost a cada tumor bed, que le dicen, ¿no? A cada sitio de tumoral. Entonces, yo por lo menos siempre marco los dos sitios y el doctor Durazo, que está en Hermosillo, él siempre me hace favor y además lo considera apropiado darle un boost a cada sitio de tumorectomía. Bien, una pregunta del doctor Bayanchi. Él nos dice que si puedes aclarar el manejo quirúrgico conservador en pacientes con tumor filodes maligno bilateral y en pacientes con liposarcoma mamario bilateral irradiado previamente. Híjole, a final de cuentas, en la actualidad sí es conservador por la característica clínica. Lo que debías de hacer a final de cuentas es tener un margen amplio. Y aunque no hay un consenso de margen, se considera que para un filodes maligno tendrías que darle más de 1 centímetro. Entonces, me parece complicado, a final de cuentas, ante un filodes maligno, por lo menos en las características que yo he recibido aquí en México, otorgar márgenes de esa característica. Pues usualmente llegan en pacientes de bajos recursos, que crecen demasiado el tumor, etcétera, etcétera. Pero, y sinceramente del liposarcoma maligno no tengo yo aquí en mi cabeza el consenso de lo que tendríamos que realizar. Y en filodes maligno, a final de cuentas, el margen amplio es lo ideal y me parece poco probable en nuestro contexto, ¿no? Yo tengo he tenido 7 benignos y algún que otro borderline que nos permite ser menos agresivos en la cuestión quirúrgica de nuestros pacientes, sobre todo si tenemos a la mano la posibilidad de darles en conjunto, un manejo en conjunto con radioterapia, ¿no? Muy bien, Rogelio. Pues la realidad es que se quedan muchas preguntas en el tintero. Siempre es un placer y un deleite verte dar estas pláticas tan amenas. Y no sé si quieras dar unas palabras de despedida. Claro. Bueno, pues yo agradezco la invitación. Yo quiero mencionar que un tema difícil por tratar de hablar muchos temas, eso es lo que yo constantemente platico con mis colegas ginecólogos, oncólogos, y yo le hago mis hincapiés a mis colegas ginecólogos, oncólogos de aquí de Arizona, que nosotros sí somos cirujanos, le digo. Ellos operan muy bonito y operan con robot y hacen cirugías extraordinarias y quirúrgicas oncológicas, pero ninguno se imagina la habilidad que tenemos en México de operar la glándula mamaria y las remodelaciones que hacemos. Yo creo que vale la pena entrenarnos y vale la pena agarrar bien la posibilidad de no ofrecer mastectomías a menos que sea necesario. Y nuestra parte está poder tratar de ayudar en el ámbito de los referentes sociales que afectan a la salud, como el retraso en radioterapia, de tratar de ayudarlas a impulsar un mejor beneficio para ellas. Agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Cualquier momento que queramos platicar o de forma directa o vía correo electrónico, pues con muchísimo gusto. Muy bien, pues yo también me despido. Está el link de asistencia y nada más no quisiera, la verdad, pasar por alto. Nuevamente agradecer la invitación. Creo que esto me parece una iniciativa súper padre, se contagia las ganas de seguir aprendiendo, actualizándonos y en especial quisiera agradecer a la doctora Yasmín Ballesteros, a la doctora María Elena Lara y a la doctora Cindy Nájera y a la doctora Pacheco, que al final del día son las principales doctoras que impulsaron esta iniciativa. Muchas gracias.